Muy buenos días para todos. Es un gusto tener esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Les voy a presentar en esta ocasión la capacitación en la socialización del manual para manejo de gases medicinales. Me presento, yo soy Nasli Endo Navarro, soy química farmacéutica, la profesional en gestión técnica del servicio farmacéutico de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. Esta capacitación va dirigida exclusivamente para todo el personal de salud que manipula gases medicinales dentro de las ambulancias. Entonces, espero que sea de su agrado y bienvenidos. Entonces, vamos a hablar, como les decía anteriormente, todo sobre el manejo de gases medicinales institucional. Inicialmente, para comenzar, vamos a ver un poco, abrir nuestros conocimientos en cuanto a lo que es un gas medicinal. Entonces, resulta que el estado de la materia se divide en líquido, sólido y gaseoso. Entonces, entre los gaseosos tenemos medicamentos, que en este caso son nuestros gases medicinales, que es el oxígeno medicinal. Resulta que el oxígeno medicinal viene dado por comprimidos, gases comprimidos, que son aquellos que vienen exclusivamente gaseosos. Y eso encontramos cilindros como el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, que son exactamente en la presentación comercial que ustedes manipulan, que vienen en cilindros. En gases comprimidos licuados, quiere decir que vienen los dos estados de la materia, que son líquido y gaseoso. Entonces, entre eso está el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, pero también está el oxígeno. Este está almacenado en una presentación comercial que vienen en termos, que son los que encontramos en las unidades de gases medicinales de la SAMUS. Y los gases criogénicos son aquellos que vienen en estado casi de congelación para poderlos encontrar en estado líquido. Encontramos también el oxígeno y encontramos el nitrógeno, y pues digamos que actualmente nuestros servicios y en la SAMUS pues no contamos con ninguna unidad de gases criogénicos por ahora. Llegamos hasta esta parte que es líquidos y gaseosos. Entonces, ¿cuál es la clasificación que tenemos mediante la norma NFPA 740? Esta norma, ¿de qué me habla? De una identificación que yo le debo hacer a todas las sustancias que son peligrosas para el ser humano y para el ambiente. En este caso, como el oxígeno es un producto químico, bien sea que esté en líquido o en gaseoso, este viene, digamos que con una identificación que es un diamante, que es este tipo rombo, y encontramos una serie de colores. Este que les voy a explicar es uno general, no hace parte del oxígeno medicinal. En la siguiente sí lo vamos a ver. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar también en todos los productos químicos que lleguen a manipular, bien sea en la institución o bien sea de manera personal, y la manera en que ustedes pueden hacer una identificación rápida de si el producto es peligroso o no, y las precauciones que debo tener mediante su manipulación. Por ejemplo, el color rojo, digamos que todos estos numeritos siempre van del 0 hasta el número 4. Entre menos sea el número, es menos peligroso, y entre mayor sea el número, es más peligroso. Entonces, el color rojo a mí me indica que el producto, el grado de inflamabilidad. Es decir, que si yo lo coloco cerca al fuego o cerca a un producto que me genere chispa, rápidamente me genera fuego. En amarillo son los que son inestables, es decir, que si están en contacto con alguna otra sustancia o con el ambiente, generan unos tipos de reacciones y me pueden generar otro tipo de productos. En azul me indica los riesgos para la salud humana. Es decir, qué tan peligroso es ese producto para mí si no lo manipulo de la manera en que debe ser. Y aquí en blanco a veces se va a encontrar unas letras que, por ejemplo, si me dice que es oxidante, aparece como OX, eh, oxi, si es corrosivo, aparece como las letras COR, o reacciona con el agua, aquí también me va a decir si es reactivo con el agua.
Entonces, en esta parte del rombo blanco son como las características especiales que tiene la sustancia. Entonces, allá, viendo cómo es ese rombo, pues ya nos dirigimos a la parte de nuestro rombo de identificación del oxígeno medicinal. Como vemos, está en color amarillo, quiere decir que es altamente oxidante, es decir, que me reacciona muy rápido con las sustancias en el ambiente para formar óxidos. Estos dos son de oxígeno, lo que pasa es que ustedes ven que la diferencia es que acá para el riesgo de la salud me aparece como 0 y acá el riesgo para la salud me aparece como 3. ¿A qué se debe esta diferencia? En que este es para oxígeno gaseoso y este es para oxígeno líquido. ¿Por qué creen que es, digamos, más peligroso el oxígeno líquido? Si hay una fuga de gas oxígeno, ¿puede haber peligros? Sí, en cuanto a la cantidad que se me está escapando, pero pues para la salud no me representa, porque normalmente nosotros respiramos oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno líquido? El oxígeno líquido, para mantenerlo líquido, mantiene en un estado de congelación de menos 183 grados centígrados. Es decir, que si llega a entrar en contacto con la persona, bien sea al tocarlo o de pronto en la respiración, llega a ver en contacto, pues imagínense el peligro que puede representar de congelamiento o de quemadura a la persona que está haciendo la manipulación. Es por eso que manejan un diferente rombo de identificación de peligro. Y de allí me está diciendo que yo debo tener mucho más cuidado con el oxígeno líquido en la manipulación que el oxígeno gaseoso. Eso no quiere decir que no sea peligroso, sí lo puede llegar a ser si no lo manipulamos de la manera que requerida. Identificación por color. Si ustedes pueden ver, los cilindros vienen con una serie de colores. En este caso, nuestro oxígeno medicinal va a venir de un color blanco que es de grado médico. Resulta que el oxígeno también puede venir en color verde, sin embargo el color verde me está indicando que es oxígeno de uso industrial, es decir, que no lo puedo utilizar en humanos ni de uso medicinal. El oxígeno nitroso, bueno, cada uno tiene sus colores, por ejemplo, el nitrógeno es negro, pero si ustedes tienen experiencia con manejo de aire medicinal, si ustedes ven el aire medicinal, es combinación de oxígeno con nitrógeno. Entonces, normalmente ese cilindro va a venir combinado con los dos colores que me está indicando los dos gases que tiene en ese momento el cilindro. Hay veces que los cilindros vienen de color plateado, pero en la parte de arriba sí viene del color del gas, que en este caso es blanco, que la mayoría de la que ustedes manejan en sus ambulancias. Entonces, ¿cómo hacemos la verificación del cilindro de oxígeno en ambulancias? ¿Cómo está protocolizado en nuestros procedimientos? Está de la siguiente manera. Nosotros al inicio de turno de cada uno de ustedes deben verificar la cantidad de cilindros que tienen centrales y bala portátil. Esa cantidad la van a verificar de manera visual y adicional ustedes van a verificar la cantidad del contenido que tiene mediante el uso del flujómetro. ¿Qué se debe garantizar? Se debe garantizar que tengamos mínimo una bala central de 3 metros cúbicos, que es equivalente a 3.000 litros, y una bala portátil. ¿De dónde sale esto? Y que siempre, siempre al inicio de funcionamiento de la ambulancia se debe garantizar una disponibilidad de ¿qué? De 3.000 litros, que es equivalente a 3 metros cúbicos de oxígeno medicinal. ¿Esto qué quiere decir? En que ustedes cuando van a realizar la verificación con el flujómetro de las balas de oxígeno, ustedes deben garantizar de que tengan en la sumatoria, bien sea en un cilindro o en dos, en tres, todo debe garantizar la sumatoria que mínimo sean 3.000 litros. No podemos tener menos y la ambulancia no puede salir digamos que a funcionar con los 3.000 litros. No quiere decir que digamos que
que es que se vayan a quedar sin oxígeno para los pacientes, no, es que esto es normativo, es por la resolución 3100 del 2019 que que les voy a indicar. Entonces, ¿a mí qué me dice la resolución? La resolución 3100 a mí me está diciendo para lo que es el tema de habilitación de transporte asistencial lo siguiente, que la ambulancia terrestre debe contar con oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo 3 metros cúbicos permanentes disponibles. Como me dicen, permanentes y disponibles, siempre la ambulancia debe tener 3.000 litros de oxígeno medicinal y deben estar disponibles. Entonces, es por eso que yo les estaba indicando que siempre debemos garantizar de que están los 3.000. No quiere decir que ustedes utilizaron una bala central y resulta que con el paciente no se utilizaron los 3.000, sino se utilizaron apenas 200 litros, pues no es que vayan a hacer el cambio al servicio farmacéutico, no. Ustedes pueden disponer de otra bala, otras balas portátiles para, digamos que en la sumatoria me den los 3.000 litros. Si no me están diciendo que tiene que ser en una bala central, toda la cantidad, no. Me están diciendo que yo disponer permanentemente de 3.000, bien sea de una bala central en conjunto con las balas portátiles o de 2 balas centrales. Lo importante es que le demos un uso racional del oxígeno, es decir, que nos gastemos todo el cilindro, pues porque para la institución es un costo el hecho de que estemos dejando oxígeno sin utilizar, porque pues digamos que ya fue facturado y cobrado para la institución. ¿Cómo se debe hacer esa reposición? Ustedes desde la calle 73 deben solicitar ¿a quién? Al servicio farmacéutico que se encuentra en el segundo piso, el del almacén general. Durante el horario del servicio farmacéutico, que es de lunes a sábado, que lo encontramos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados, pues digamos, creo que es hasta al mediodía, durante el tiempo que el servicio farmacéutico esté funcionando, la persona que va a hacer la reposición del oxígeno debe solicitar al servicio farmacéutico. No es que ustedes vayan solitos a coger el oxígeno en el cuarto durante el tiempo en que esté abierto la farmacia. Ustedes digamos que pueden ir a recoger el cilindro, pero si la farmacia no está en funcionamiento, que son los días domingo y en las noches. Pero siempre, ¿por qué? Porque el oxígeno medicinal es un medicamento, es considerado medicamento. Y por tal motivo, los únicos autorizados para la dispensación, ¿quiénes son? El servicio farmacéutico. Ustedes no se pueden dispensar solitos. Digamos que lo que es turno de noche o turno domingo es, digamos que la excepción porque pues no contamos con personal de farmacia. Pero mientras esté el personal de farmacia dentro de la institución, dentro de su horario laboral, ustedes deben ir al servicio farmacéutico a solicitar la reposición de la bala. Entonces ustedes se dirigen al cuarto de oxígenos una vez ya le han notificado al servicio farmacéutico con el personal de farmacia y el personal de farmacia es quien les va a hacer a ustedes la entrega. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Ustedes le entregan a ellos el cilindro vacío y este debe ser colocado en el área dentro del cuarto medicinal que se llama cilindros vacíos. ¿Sí? El personal de farmacia entregará el cilindro que se encuentra en donde en cilindros llenos y lo hará acorde al método FEFO. ¿Qué significa el método FEFO? Es el primero en expirar, el primero en salir. Es decir, que se va a hacer la entrega acorde a fechas de vencimiento. Y no, digamos que el primero que se va a vencer es el que se le debe entregar a ustedes
porque eso está estipulado en el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos de la institución y también es normativo. No es que a mí me entreguen esta balita porque me gusta más, porque se deja tratar mejor, no. Si hay balas que les hacen falta las valvulitas o algunas llaves, es bueno que ustedes notifiquen al servicio farmacéutico y digan, mire, yo esta bala no la puedo utilizar porque se me dificulta, porque está molestando, eh, ¿sí? Y no dejarla ya arrimada, guardada, almacenada. No, porque nosotros debemos cumplir que es el método FEFO. Entonces, no nos notifica y el servicio farmacéutico en conjunto con el área biomédica gestionará con el proveedor por si hay que comprar más válvulas o si hay que adquirir o porque hay que reportar el cilindro si se encuentra dañado, todas esas cosas. Entonces, en esta parte sí les voy a recomendar a ustedes mucho su colaboración, ya que necesitamos de que se dé cumplimiento con todos los procesos. ¿Listo? Entonces, luego de eso se va a diligenciar que un formato que se encuentra colocado en la pared del cuarto medicinal que se llama reposición de cilindros de oxígeno medicinal. ¿En qué consta este cuadrito? Se los voy a mostrar. Este cuadrito debe ser diligenciado por el personal de farmacia y debe ser firmado por ustedes, que son las personas que recibe la balita. Si no está el personal de farmacia, que son los domingos o los días de la noche, entonces el personal de ambulancias que va a coger el cilindro es el que lo debe diligenciar. Entonces, este cilindro este formato se los presento, está codificado con el GSI 4011, está creado desde el año pasado, tiene vigencia, entonces, eh, ¿qué me dice? Descripción del producto. En la descripción del producto debemos colocar oxígeno medicinal porque es el medicamento que estamos recogiendo. Ahora sí colocamos bala portátil por 0,5 metros cúbicos, si es de 0,5. O si es la bala, entonces oxígeno medicinal, cilindro central, la capacidad del cilindro, entonces que es de 3 metros cúbicos o de 3.000 litros. Entonces, ahí la vamos a colocar. Entonces, cilindro vacío de entrada. Aquí nosotros debemos colocar el número del serial del que vamos a dejar. Es decir, que no es nuestro cilindro vacío. ¿Y dónde lo van a colocar? En el área donde dice cilindros vacíos. Luego, yo voy a colocar acá el cilindro lleno, es decir, el que yo voy a coger, que debe ser ¿cuál? El que está más cercana la fecha de vencimiento y que debe estar ubicado en qué área, en el área de cilindros llenos. La fecha en que yo estoy haciendo la sacada del cilindro, la hora y el número de móvil al cual yo le voy a hacer la reposición. Y firma de quien entrega y firma de quien recibe. Entonces, en firma de quien entrega debe firmar quién, la persona que le está entregando el cilindro, que en este caso es el personal de farmacia. Y firma de quien recibe es la persona de qué, de ustedes. Personal de ambulancias que se está llevando la balita. Cuando no esté el personal de farmacia, ustedes dejan en blanco donde dice quién entrega para que el día siguiente que ellos lleguen puedan verificar qué cilindros se llevaron y puedan hacer la respectiva firma. Entonces, eso sí les voy a recomendar que sean muy juiciosos con el diligenciamiento del formato porque esto me ayuda a la trazabilidad del producto y acuérdense que el oxígeno y los cilindros son ¿qué? Medicamentos. Entonces, por tal motivo, le tenemos que apoyar en ese sentido. Resulta que nosotros tenemos adicional a ello
debemos hacerle una resección técnica. Esta resección técnica no lo hacen ustedes, sino lo hace el servicio farmacéutico. Pero ¿qué le miramos nosotros en la resección técnica para que ustedes lo tengan presente? Resulta que nosotros no podemos aceptar, servicio farmacéutico no puede aceptar un cilindro que no tenga el nombre del principio activo, el número de registro sanitario, el laboratorio fabricante, el número de lote y fecha de vencimiento. Estos son, digamos que criterios críticos en donde nosotros no aceptaríamos el cilindro si se encuentran esas condiciones. Si la etiqueta es ilegible y si la etiqueta está rota o arrugada y que no me deja leer la información básica del medicamento, como lo es el lote, la fecha de vencimiento y el registro sanitario. Si ustedes llegan a encontrar en una de sus ambulancias un cilindro que tenga estas condiciones en el cual no cumpliría, o sea, que ustedes no puedan leer la etiqueta, que no diga, no saben si es oxígeno medicinal, lo que sea, que no se ve el lote, que no se ve el registro sanitario, deben notificarlo al servicio farmacéutico de la calle 73 para que le hagan el respectivo cambio y nosotros ponerlo en el área de no conformes, porque pues digamos que no en su momento no debió recibirse la bala en ese sentido. Si tenemos etiquetas sucias, si están torcidas o mal pegadas, sí se recibe, pero siempre y cuando la información sea legible, se pueda leer. ¿Listo? Entonces, también, ¿qué pasa con las balas? Resulta que, bueno, los cilindros de oxígeno tienen lo que se les llama una prueba hidrostática, que es una prueba que le hace el proveedor para saber si el oxígeno está en la capacidad de almacenar el oxígeno medicinal o el gas que se esté almacenando con las presiones requeridas de almacenamiento. Entonces, si ella no pasa la prueba hidrostática, simplemente ese cilindro no puede ser usado nuevamente para recargarlo del oxígeno medicinal. ¿Dónde ustedes van a encontrar la prueba hidrostática? Como esto lo van a encontrar como en relieve dentro de la bala y ustedes van a encontrar bien sea el mes o el año o el mes y el año acá, pues digamos que eso depende del proveedor, pero ¿de qué vigencia tiene? 5 años. Entonces, 5 años de vigencia tiene la prueba hidrostática. Es decir, que ustedes actualmente deberían estar aceptando. Si dice 2020, está pasable porque está vigente hasta cuándo? Hasta el 2025. Lo mínimo que tenemos que tener en nuestros cilindros es el año 2017, porque del 2017 al 2020 ya se cumplen 5 años. Si tenemos año del 2016, ¿sí? Nosotros no podríamos recibir ya ese cilindro. Entonces también les recomiendo que los cilindros que tengan en sus ambulancias también pueden hacer esta revisión. Si no, deben notificarlo ¿a dónde? Al servicio farmacéutico de la calle 73. ¿Qué más miramos? Que no se deben aceptar con bandas de seguridad rotas ni bandas de seguridad incompletas, que estos son las banditas de seguridad, es como el plástico termoencogido en el cual está rodeando la válvula y a mí me está diciendo que está nueva, ¿sí? Que está recién recargada. Entonces no debe estar incompleta y no debe estar rota. Sí puede estar sucia, ¿sí? Pero pues digamos que ni rota ni incompleta. ¿Qué no puede tener el cilindro? No puede tener ni perforaciones, ni grietas, ni abolladuras, ni quemaduras de arco, que son como indicios ¿de qué? De soldadura, que la hermeticidad, que haya hermeticidad en el cierre, que la válvula esté en mal estado, eh, que la válvula de conexión se encuentre sucia. Digamos que nada de estas condiciones es aceptable y ustedes tampoco pueden utilizar una bala que se encuentre en estas condiciones. Entonces, para que ustedes también puedan hacer la verificación. Podemos tener óxido, sí, y podemos tener deterioro en la pintura, sí, pero hasta cierto punto. Se puede aceptar, por ejemplo, de óxido solo máximo el 20% de óxido en el cilindro. Si es mayor al 20%, no podemos aceptarlo. Igualmente con la pintura, si está muy deteriorada, entonces no la podríamos utilizar. Si está mayor al 30%. Entonces, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, estos foticos son, digamos, de un ejemplo de óxido. Si ustedes ven, acá este cilindro está como casi nuevecito, pero si ustedes ven que este ya tiene un poquito de óxido por acá, tiene como
como rayaduras por acá, pero pues no es en todo el cilindro y aquí pues también está como peladito por su manipulación, pero pues digamos que todavía se ve que es blanco. Si ustedes en comparación con el lado derecho, pues mire, prácticamente acá el óxido le gana al cilindro. Igualmente pasa con este. Entonces, si es mayor al 20%, no se pueden manipular ni se podría tener en la institución. Si ustedes ven también esas balitas en ese estado, también deben notificarlo al servicio farmacéutico, porque ¿qué pasa? Resulta que Cruz Roja tiene sus balitas propias, ¿sí? Entonces, si la balita ya está en este estado y ya no queremos que llegue a este estado, ¿no? Entonces, se debe que la institución debe solicitarle al área biomédica para que hable con el proveedor y le pueda hacer el mantenimiento a la balita, que la pinte, que la lije, que la arregle para que vuelva a cumplir estas condiciones. Lo mismo pasa con las pinturas. Si ustedes ven aquí se alcanza a ver muy bonita la bala, aquí está deteriorado, está como peladito, pero se pueden aceptar. Pero ya en estas condiciones que mira, esta etiqueta está rota, y que esa pintura está toda pelada, no se aceptarían esas condiciones. Entonces, igualmente pasa con los cilindros, si ustedes ven acá la alcanzan a ver, los portátiles le alcanzan a ver el color plateado, pero aquí ya ni se puede visualizar que esto ni siquiera se ve que es plateado, ya está café. Entonces tampoco, y que digamos que ustedes cuando lo toquen y lo manipulan, todo esto se ve como corrosivo. Entonces, ya estas balitas no cumplirían. ¿Cuál es el almacenamiento de los cilindros? El almacenamiento de los cilindros, como ustedes ven dentro del cuarto de oxígeno, debe mantenerse ¿qué? De manera vertical. ¿Qué otro? Que debe haber excelente ventilación. Es por eso que ustedes ven que la puerta del cuarto de oxígeno está con rejillas, que el piso es nivelado, o sea, que no tiene ningún tipo de inclinación, que no está directamente a la intemperie, porque pues digamos que debe estar alejado de fuentes de calor y luz directa y no puede sobrepasar ni los 52 grados centígrados. Entonces, no podemos tener nuestros cilindros directos al ambiente, digamos, bajo lluvia, bajo sol, la intemperie, porque pues no es adecuado para su almacenamiento. Digamos que la instalación eléctrica del área donde se encuentra almacenado es bajo norma porque pues no puede haber ningún riesgo eléctrico cerca al oxígeno, pues porque puede generar un tipo de chispa y puede pues generar algún tipo de llama. Ustedes saben que el oxígeno, se necesita oxígeno para que haya combustión. Entonces cualquier chispa, pues eso me va a generar el fuego, más que todo. Que esté adecuadamente rotulado, que no puede tener material combustible y deben ser resistentes al calor, que no se corre el riesgo de caerse, es por eso que las balas se encuentran en un lugar que tienen cadenas, ¿sí? Que están en posición vertical, eh, eh, que, que digamos de que es de colocarlos o ubicarlos de manera que no vaya a quedar como inclinado y que genere la caída de los demás como efecto dominó, porque es muy peligroso. Entonces, por eso es importante que ustedes coloquen el cilindro en las áreas que están demarcadas, en las áreas que dicen si es cilindro vacío, lleno y que esté dentro del área con candado. Entonces, ¿cómo se debe hacer dentro de la ambulancia? Dentro de la ambulancia ustedes tienen un lugar destinado para eso, pues acá, por ejemplo, en este tipo de ambulancia tiene una base que es la que me permite que no tenga mucho movimiento sobre piso y también tiene una correa. Entonces, es importante que ustedes siempre el cilindro debe mantenerse con correa y más que todo porque ustedes trabajan en un ambiente de extremo movimiento, entonces esto para permitir que no se vaya a caer la bala. Igualmente, este, por ejemplo, es mucho más seguro porque tiene como la parte interna abajo un espacio que permite que haya gran parte, bueno, una parte de cilindro dentro de esa área que me le da cierta seguridad. Entonces, como ustedes ven, ustedes les alcanza el almacenamiento, está para dos centrales. Entonces, es bueno que siempre, siempre tienen que estar, ¿cómo? Eh,
con la correa y también traten de que sea visible el nombre, la fecha de vencimiento, el lote del oxígeno medicinal. Por ejemplo, acá mira, está el rombito que les explicaba al inicio de la capacitación. Entonces, la manipulación, que eso se debe mover cuidadosamente, que la válvula de salida antes de que ustedes cojan el cilindro esté completamente cerrada, que el tapón de protección esté firmemente enroscado. Ustedes tratar de manejar guantes de cuero para protegerse las manos contra rasguños o heridas y gafas protectoras para proteger los ojos contra daños asociados a la liberación de presiones. Entonces, si no lo tienen, es bueno que hablen con su jefe encargado para que ellos le faciliten por HCE pues los elementos de protección personal que ustedes deben tener al momento de bajar la bala, digamos, de hacer la reposición del cilindro dentro de la ambulancia. Em, Tratar de utilizar carretillas para el transporte de esas balitas, que se debe transportar un cilindro a la vez. No los puedo ver ustedes cargando 2 hasta 3 cilindros. Yo sé que ustedes son muy fuertes y lo pueden hacer, pero pues digamos que no están en las condiciones correctas de manipulación. Nunca se deben dejar caer, ni que se permitan chocar entre sí con violencia. Que no se deben levantar los tapones de seguridad ni válvulas con magnetos para cargar, que pueden usarlo, pero es muy peligroso. Y también que no me pueden rodar los cilindros en el piso, ni que se arrastren, ni usarlo como rodillos. Porque también esto puede generar un riesgo de caída, se les puede caer en un pie y eso es un accidente laboral. Y también que debemos cuidar pues nuestras instalaciones, las instalaciones del cuarto medicinal hay que cuidarlas, el piso hay que cuidarlo, saberlo cuidar, pues porque pues genera un costo adicional de infraestructura para nuestra institución. Y por último, tenemos el tema de farmacovigilancia. Como yo les decía al inicio de la capacitación, el oxígeno medicinal, ¿el qué? Es un medicamento y como tal debe estar vigilado por el programa de farmacovigilancia institucional. ¿Quién es la referente del programa? Soy yo. Entonces, en caso tal de que ustedes lleguen a presentar una novedad con al administrar el oxígeno medicinal con el paciente, ejemplo, que ustedes le colocaron oxígeno al paciente e inmediatamente empezó a convulsionar. Puede pasar. Entonces pueden ser dos cosas, pueden ser por el traumatismo del paciente o puede ser por el medicamento, no se sabe. Entonces, como hay sospecha, se debe diligenciar este formato que le entrega el servicio farmacéutico que se llama sospecha. No quiere decir que sea causado por el gas, pero hay una sospecha, ¿sí? Entonces, si existe sospechas por un evento adverso asociado al oxígeno medicinal, eh, por ejemplo, deben notificarlo, deben diligenciar este formato se lo deben entregar a su coordinador del área y entonces lo entregan al servicio farmacéutico y lo envían escaneado al correo electrónico que es farmacovigilancia@cruzrojabogotá.org y adicional deben hacer el respectivo reporte en la plataforma Almera del programa de seguridad del paciente. Entonces, si, ejemplo, el paciente le dieron el oxígeno y le causó algún daño, le generó la muerte, ¿sí? Digamos que son casos serios, esto se debe reportar a los máximos 72 horas de haber ocurrido el evento. Si el evento es leve, ¿sí? Ejemplo, le administraron el oxígeno y el paciente puede ser que sea alérgico al exceso de oxígeno puro o algo así y se brotó. Entonces, le genera un tipo de alergia. Entonces, si la alergia no es grave, sino leve, entonces se debe reportar los 5 primeros días del mes siguiente. Entonces, tengan pendiente la ruta, van, reclaman el formulario donde en el servicio farmacéutico lo entregan y el coordinador del área pues lo notifica al programa de farmacovigilancia mediante este correo institucional y adicional sube el reporte en el Almera.
Entonces, para todos, si tienen alguna pregunta o duda, me escriben. Mi correo electrónico es nasli.endo@cruzrojabogotá.org.co. Me escriben y o si no, pues por medio de su coordinador, pues también le pueden dar, digamos que todas las dudas que tengan referente a la capacitación y pues con gusto yo voy a mirar cómo se la resuelvo. Entonces, muchas gracias a todos y espero que me les vaya muy bien y que tengan un muy feliz día. Bendiciones.